está ya activada, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues bueno, hay muchos aspectos que se han ido comentando. Yo voy a ir yendo desde una parte más conceptual hacia una parte práctica que se ha ido tratando sobre las jornadas y que voy a intentar concluir precisamente con algunas pinceladas sobre hacia dónde vamos y cuáles van a ser los siguientes pasos que vamos a vivir dentro del campo de la salud digital en general y de la telesalud mental en particular y otras variantes que afectan a la salud mental, que no solo es la tele, y que la tele como prestación a distancia de atención sanitaria, sino en otros campos que son de aplicación. Y por tanto voy a comenzar afirmando que hay un tremendo retraso en la forma en que las tecnologías de la información y la comunicación, en el potencial adquirido, especialmente en el potencial derivado de la toma del control, de la emancipación por parte del ciudadano en estas nuevas tecnologías. Hoy sabemos que cualquier persona en su casa tiene en muchas ocasiones mejor tecnología que la que dispones en tu puesto de trabajo. Es la primera generación que maneja mejor algo que se considera como una clave para la economía que la sociedad que le precede. Hemos alcanzado un potencial tremendo en el desarrollo científico y, sin embargo, vemos que existen grandes paradojas como la incapacidad de responder a un nuevo ataque de la naturaleza como el que estamos sufriendo entre todos. Lo primero que me gustaría, por tanto, delimitar es la diferencia que hay entre digitalización y transformación digital. La posibilidad de abordar los retos incorporando computadoras es algo que llevamos haciendo muchísimos años, desde el año 50 con la cibernética y cada vez que ha venido pues, una nueva ola, una nueva tendencia, hemos incorporado capacidad de cómputo que se ha ido acelerando en las distintas variables que definen su potencial de cambio, su potencial de acción. Pero en el campo de la salud vemos que si nos acercamos a una sala de espera, como vemos aquí, pues es bastante parecido a lo que ocurría en 1907 o lo que ocurría hace pocos años. Y hace pocos años especialmente hasta la llegada de la COVID, ¿no? Que ha sido un tremendo revulsivo, como ahora veremos. Pero quiero insistir en que digitalizar una porquería pues, o un error da una porquería digital o un error digitalizado, no da otra cosa. Si nosotros no nos planteamos el porqué de las cosas, por qué se viene haciendo algo de determinada forma, y a partir de esa reflexión, sabiendo cuáles son nuestras metas, cuál es nuestra estrategia para alcanzar esas metas y en qué podemos utilizar las herramientas a nuestra disposición, entre ellas las tecnologías para ese fin, estaremos haciendo de la propia tecnología un fin y estaremos llevando a consolidar errores o a consolidar cosas mal hechas. Y en gran medida eso se está haciendo. El modelo sanitario heredado es un modelo que responde a una situación histórica determinada, como fue la revolución industrial, donde hubo que dar respuesta a grandes poblaciones que emigraron a las ciudades y que dan unas condiciones de hacinamiento y con gran cantidad de accidentes de tráfico y de transporte, y se crearon los hospitales de agudo, porque había que recuperar la fuerza laboral de la forma más rápida para continuar en ese proceso de crecimiento económico. Y ese modelo donde la expectativa de vida media, pues en el año 1900 y había 1.200 millones de personas en el mundo, pues además la expectativa de vida podía ser 40, 50 años en el país, pues hoy nos encontramos en una situación donde vamos hacia 8.000 millones, donde la expectativa de vida son 90 años, etcétera, y donde nos damos cuenta que no tenemos tanto poder como queríamos cuando ha llegado realmente un problema como este y hemos visto que nuestra ciencia tiene sus limitaciones. Antes de la pandemia sabíamos que los sistemas, por estas razones que he dicho, estaban agotados y que teníamos que repensar muchas de las cosas que hacíamos. Y la mayor de todas ellas es que la visión medicalista, la visión reduccionista de atender a la salud, en muchos aspectos tiene que ser complementada, no digo sustituida, por una nueva visión que en gran medida no es tan nueva, sino que es una forma de neoantropocentrismo, de volver a colocar a la persona en el centro y reflexionar sobre todo lo que hemos ido construyendo de una forma fragmentada y ver si realmente
esta forma de trabajar por silos y esta forma de trabajar por segmentos y por superespecialidades sigue teniendo sentido en un momento en el que realmente la persona es la resultante de gran cantidad de factores, como hemos visto durante la pandemia, lo que llamó en su día Marc Lalonde los determinantes de la salud. Ya descubrió él en el año 74 que el 90% del dinero se gastaba en atención médica y, sin embargo, eso solo influía en un 11% de la mortalidad. Y el resto de factores, cuáles eran el estilo de vida, el entorno y sobre todo la genética, eran componentes que tenían igual o mucho más peso en conjunto, ya digo, el 90% de la responsabilidad de las muertes. Ante esto ha surgido un gran movimiento que conocéis, que es el de la atención basada en valor, en el que se entiende que hemos heredado un modelo, como digo, fragmentado, que se basa en mientras más mejor, habiendo puesto en valor elementos como la accesibilidad, pero en el sentido de conseguir más, ¿no? Tengo que tener acceso más rápido, más inmediato, a más pruebas, sin plantearnos cuál es el valor que ese mayor acceso estaba realmente representando para la persona. Estos movimientos que cuando ha llegado la tecnología se han ido enriqueciendo hacia el lado derecho, desde arriba hacia abajo, desde los grandes hospitales que van incorporando tecnología, que van creando redes de complementariedad con otros y que al final van incorporando a una historia clínica los pasos que da una persona. Son modelos, desde nuestro punto de vista, que lo único que hacen son digitalizar la sanidad, pero no transformarla. Los modelos que requieren la verdadera apuesta para lo que viene son los modelos que van de abajo hacia arriba, es decir, los que replantean la posición de la persona y reconstruyen todo un modelo desde una visión holística de esa persona. Y aquí, evidentemente, los aspectos cognitivos, emocionales que nos traen son fundamentales para entender mucho de la nueva salud y de la nueva medicina que vamos a tener. Nosotros esta reflexión la hicimos hace unos 8 años y definimos que había 4 grandes ámbitos de intervención, pero había que empezar desde ahí, en principio sobre la población general, la persona sana que tiene un riesgo común. Puedes tener un accidente, pero en principio lo que hay que hacer con esta persona es intentar que se mantenga sano, incluso mejorar esas condiciones para que no se deteriore. En segundo lugar está la persona que tiene riesgo ya porque tiene una edad o porque tiene unas condiciones biológicas, es mujer y sabemos que a partir de una edad pues tiene tal, o porque mantiene un estilo de vida que asume riesgos que podrían ser evitables, como que fuma, sedentario, etcétera, etcétera. El tercer nivel sería el del enferma por una patología aguda, pero es un episodio. Si es tratado o por solución espontánea, pues se resuelve y ya tenemos por fin el gran problema, que es el del paciente crónico, sobre todo el pluripatológico, que en gran medida es resultado en mucho más de los determinantes de salud que de la buena medicina que haya podido recibir. De ahí que sabéis que en Inglaterra la expectativa de vida va perdiendo un año porque la estación de metro que se va alejando del centro, ¿no? A partir de ahí nosotros hicimos un enfoque, que es lo que llamamos plataforma ecosistémica, en la que construimos todo un modelo, empezando desde cero, desde lo que llamamos el entorno mitocondrial. Sabemos que hoy la mayoría de los problemas se dan por un desequilibrio entre el consumo de la glucosa y cómo la quemamos, es decir, entre la calidad de vida respiratoria, cardiovascular, la actividad física, la nutrición, etcétera, y cómo eso influye en aquello del mensana incorpore sano, mucho más que cualquier otro elemento. Y a partir de ahí creamos todo un ecosistema que se divide en una parte de autocuidado y en una parte de heterocuidado, y hemos ido dotando de piezas interconectadas para prestar una cantidad de servicios que no da tiempo de tenerme, pues podéis encontrar en muchos sitios conferencias o documentos sobre este ecosistema a quien pueda estar interesado. Resumiendo mucho, tenemos una aplicación que es un gestor de salud que te permite conectar, organizar todos los intereses que te afectan.
desde un registro personal de salud con tus indicadores de salud, una carpeta que es un gestor documental donde puedes recibir resultados y gestionar tus documentos. Tienes la posibilidad de conectarte con nuestra propia historia clínica que manejan los médicos que aplican, por ejemplo, nuestra plataforma de telemedicina para visualizar cómo es tu índice de vida saludable, cómo gestionas tus riesgos de salud y al mismo tiempo puedes compartir tu información con terceros a través de los mecanismos de interoperabilidad y puedes recibir virtualmente la mayoría de los servicios, menos la exploración física que comprendía un acto clínico con todas sus garantías. Como decía, dividimos en 4 grandes grupos las dimensiones de intervención y las voy a utilizar porque luego voy a referirme a ellas como la base para que poder visualizar hacia dónde vamos. Es el mundo de la promoción de la salud, es decir, donde los modelos de intervención sería el fomento del autocuidado y la educación para la salud. El de la prevención de la enfermedad, cuya modelos de intervención serían los planes de prevención, el diagnóstico precoz, los mecanismos de barrera. El de la virtualización, cuyos modelos de intervención sería la gestión de la demanda, una buena ordenación y canalización según el motivo de consulta, las consultas virtuales, que tanto poder han cogido durante la COVID y donde la salud mental es el patrón oro, como luego comentaré, o los criterios de alta resolución, es decir, no hacer ir a la persona varias veces para distintas cosas sobre su mismo proceso o intentar en un mismo acto resolver las distintas necesidades, por ejemplo, coordinando distintas especialidades. Y por último, la que afecta a la cronicidad, cuya estrategia fundamental es la anticipación y que los modelos de prevención son la adherencia terapéutica, la seguridad del paciente, los mecanismos de telemonitorización, es decir, de seguimiento continuo, pues por ejemplo, de una persona que tiene un riesgo o la televigilancia, cuando, por ejemplo, una persona que ha tenido arritmias, anticiparte en el accidente cerebrovascular o intervenir en prevenir descompensaciones en lo que se llama la atención hospitalaria susceptible de ambulatarización, solo como ejemplos de cómo ordenar la posibilidad de la salud. Centrándonos en la pandemia, es muy bueno recordar lo que vivimos con la mal llamada gripe española, que no era tal, fue así porque era el país más transparente, el que más publicaba sus estadísticas, como los otros estaban sumidos en la guerra, pues la ocultaban para no desmoralizar a las poblaciones, y de ahí el nombre. Y poco después de entrar a España en la etapa de alerta, investigué qué había pasado en la otra ocasión y publiqué este artículo en mayo en una tribuna de un medio nacional. Las reflexiones que hizo este autor, Sven Erik Mamelung, un demógrafo histórico, que estudió todas las hospitalizaciones de un asilo de Noruega en el tiempo y descubrió que en el periodo de 1872-1929 el número de pacientes había aumentado en el número de ingresos por enfermedades mentales en un 7,2% durante los 6 años posteriores a la pandemia española. Y resaltó que el conjunto de sobrevivientes informaron de trastornos del sueño, de depresión, de distracción mental, de mareo, de dificultades para hacer el trabajo, etc. Hoy quizás conozcamos mucho mejor que en aquella época qué puede estar pasando, pero hemos sabido, por el hecho de que, por ejemplo, provoque anosmia, que hay un tropismo neurológico del virus y que al afectar a las neuronas de la pituitaria nos demuestra que tiene un tropismo que puede estar generando daño, que pueda generar o explicar algunas de las secuelas que estamos viviendo a corto y medio plazo, incluso con personas que han podido pasar con pocos síntomas la enfermedad. Hoy sabemos que además de eso, además de la parte biológica que pueda estar provocando ese daño, sabemos que todo el cortejo de impacto derivado de haber visto un familiar morir o que yo lo contaminé o que no estuve ahí o simplemente el impacto económico de he perdido el trabajo, de qué va a ser de mí, la incertidumbre y elementos tan curiosos como se dio en este estudio, en el que mucha gente que se había sentido útil por primera vez en su vida ayudando a otros, cuando pasó la pandemia se sintieron tremendamente deprimidos porque habían encontrado su propósito vital en la pandemia y lo perdieron. Cosas curiosísimas que vamos a tener que ir analizando. Hoy sabemos que lo que ocurrió en la gran pandemia se está volviendo a repetir y cada vez vamos a tener más pruebas de lo que está pasando.
nosotros comenzamos a hacer una acción para ayudar a lo que estaba ocurriendo. Primero lanzamos una plataforma abierta, gratuita, para que personas que no conseguían que los servicios de emergencia le atendieran, que se llamó Médicos Frente al COVID, junto a dos sociedades científicas principales, Sociedad de Medicina Interna y Medicina de Familia, y lanzamos esta plataforma que permitió que muchísimas personas, no ya aquellas que tuvieran dudas sobre el COVID, sino las que se estaban quedando sin ir al médico porque temían contaminarse o simplemente porque realmente pensaban que si iban a recibir el contagio, y muchos de ellos se quedaban, como estamos descubriendo, la forma en que ha aumentado, por ejemplo, las tasas de mortalidad por infarto de gente que no ha sido atendida. Bueno, pues lanzamos esta idea, que luego fue replicada, por ejemplo, en Lima, en la Municipalidad de Lima, y que abrimos a cualquier organización que pudiera estar interesada de forma gratuita, sin ningún tipo de interés. E inmediatamente nos planteamos cómo incorporar a estas herramientas toda la parte de apoyo emocional y de prevención de procesos mentales que desde ahora ya ha empezado, van a venir ocurriendo. Entonces hemos agrupado todas nuestras utilidades en estos 4 servicios. El primero de autoconocimiento, una serie de retos y herramientas que te pueden permitir, pues, hacer determinadas acciones de alguna forma estimuladas, una serie de aglutinación de servicios complementarios mediante la alianza con apps o con servicios de apoyo a la salud mental de otros, o servicios de orientación, ¿no? El autoconocimiento, por ejemplo, se basa en una test de autoevaluación, y intentamos ahí dar apoyo en bienestar emocional en el entorno laboral, sobre todo apoyado en la ansiedad derivada de la incertidumbre, de la asimetría informativa entre los síntomas que tienes y en qué medida puede ser un pródromo de una enfermedad o en qué medida son derivados de la situación que tenemos. Como decía, retos, como decía, apoyo en empresas que ofrecen servicios como SIUS, ¿no? Que basado en realidad virtual, o PsicoCare, servicios que están muy maduros, muchos de ellos con los que habíamos colaborado a través de nuestra aceleradora Chip2B, en la que somos promotores principales, y servicios de orientación para poder saber a dónde me dirijo, o si lo que tiene puede tener o no razón en la situación, o cuál sería el recurso más adecuado. En base a toda esta experiencia que estamos adquiriendo, hemos comenzado a trabajar en una serie de líneas que rápido voy a referir, que tienen de común cómo la salud mental va a tener un papel relevante, por todo lo que he dicho, en los próximos meses, en los próximos años, y que está llamado realmente a asumir un protagonismo absoluto en las próximas semanas, meses y años. En primer lugar, en el campo de la promoción al que me refería, todos hemos visto, pues, el gran documental de Social Dilemma de Netflix, donde hemos visto cómo la tecnología persuasiva está teniendo una capacidad no ya solo de influir comportamientos, sino de crear comportamientos, y cómo hay personas como BJ Fogg que han trabajado desde el principio en esta materia y están dando la vuelta para utilizar todos estos mecanismos para hacer el bien, por decirlo de alguna forma, y han compuesto todo el camino al behavioral change. Estamos trabajando desde nuestro Instituto de Innovación en Salud Digital en cómo aprovechar toda esta experiencia, por ejemplo, para cambios de hábito y estilo de vida. Aquí es fundamental entender que las tecnologías nos pueden permitir, por ejemplo, establecer esos mecanismos de retroalimentación positiva que puedan cambiar o modular comportamientos, por ejemplo, al ver que una persona, según lo que ocurre a través de su móvil, está empezando a tener conducta sedentaria o cumple o no con determinados compromisos, siempre con su consentimiento, evidentemente, pero son herramientas aliadas que, si se usan para este tipo de cuestiones, nos pueden dar muchísima ayuda. En segundo lugar, en el campo de la prevención, no me gustaría olvidar que hay gente como Elon Musk, que ya está trabajando en una máquina de interfaz cerebro-persona, máquina, y que ha lanzado la nueva versión de su sistema de inteligencia artificial,
que permite pues manejar, creo que ahora mismo 160.000 millones de parámetros basados en redes neuronales que de alguna forma no es comparable, evidentemente, el funcionamiento de las neuronas, pero que si lo comparamos con una neurona básica, sería el equivalente como a un quinto de un cerebro, por decirlo de alguna forma, y que en el tema del tratamiento del lenguaje natural está teniendo un potencial enorme. Y aquí simplemente haría referencia a la importancia que va a tener, por ejemplo, en la prevención del suicidio o en poder tener la capacidad de, analizando, por ejemplo, historias clínicas electrónicas o modos de comportamiento basados en tu móvil, cómo se va a poder anticipar riesgos y que permita intervenir. En el campo del paciente con episodio agudo va a ser fundamental, creo que va a ser de los grandes saltos que vamos a dar en los próximos meses y años, va a ser todos los modelos de análisis de lenguaje natural basado en contexto, donde ya está permitiendo pues, tener resultados, en algunos casos diferenciales con la intervención clásica basada en cuestionarios y en la percepción clínica en el campo de la psiquiatría, pues para estimar la probabilidad de casos de esquizofrenia, de TDAH, pero sobre todo de pródromos de situaciones que antes de entrar en crisis, pues en situaciones de angustia, de neurosis, etcétera. Y por último, en el campo del tratamiento, no olvidemos el potencial que están demostrando, por ejemplo, la realidad virtual en el campo de la fobia, en el tratamiento del estrés postraumático, etcétera. Es decir, en conjunto empezamos a tener una cantidad de herramientas, pero sí quiero insistir que en todas ellas, perdón, quiero insistir que de todas ellas, lo que más, digamos, me preocupa que quede constancia es que hoy por hoy, y probablemente durante mucho tiempo, no están llamadas a sustituir a la persona, están llamadas a apoyar, a enfocar de forma más rápida en aquella persona que más necesita la atención, por un lado, o a quitar aquellas formas de atención que son sustituibles pues porque son innecesarias. De ahí que, por ejemplo, la Sociedad Médica Americana haya establecido que el 75% de las consultas ambulatorias son eludibles o sustituibles por una consulta virtual. Y ahí es donde quería hacer la llamada precisamente a la oportunidad de la telesalud mental, porque es el patrón oro de la consulta virtual. La primera consulta de telemedicina moderna, por entendernos, fue en psiquiatría, fue el Instituto Psiquiátrico de Nebraska, que con ocasión de la Exposición Universal de Nueva York, hizo la primera conferencia basada en televisión entre un hospital y otro y fueron las primeras consultas de telepsiquiatría. Desde ahí hasta hoy la telepsiquiatría ha sido omnipresente, por ejemplo, en sitios alejados como Alaska o en soldados en campos de batalla o en personas que estaban en plataformas petrolíferas, es decir, no es nada nuevo este campo. Lo que sí de verdad es tremendamente nuevo es en qué medida podemos utilizar tecnologías que nos apoyen, por ejemplo, a la conversación que se establece mediante una entrevista para que de una forma complementaria se analicen patrones que basados en aprendizaje profundo nos vayan dando información complementaria de cosas que se nos pueden escapar. Y para ello voy a referirme a otro de los patrones oros de la telemedicina, como es la teleradiología. Y ya voy terminando, me quedan 2 minutos. Cuando la gente dice es que estamos quitándole el rol al médico en su interacción médico-paciente. Los radiólogos, nadie puede negar que son médicos, y lo son, pero nadie ha visto un radiólogo cuando va a hacerse una resonancia magnética. Es un técnico de imagen el que le hace la prueba y luego, pasado una serie de horas o al día siguiente, el radiólogo lo interpreta y nadie cuestiona que ese señor sea un médico. Esa forma de hacer medicina está detrás de muchísimos modelos y nadie puede cuestionar por qué un anatomopatólogo es un médico cuando interpreta un corte histopatológico que ha sido hecho previamente al paciente mediante una muestra, una biopsia, o por qué
eso es distinto a hacer una interpretación de un fondo de ojo de un retinógrafo. Por tanto, ¿cuál es el verdadero potencial, por ejemplo, del aprendizaje automático en un radiólogo? Pues detectar patrones que permitan, por ejemplo, sugerir que este paciente debe ser visto antes que este otro, porque si podemos intervenir una hora antes, estamos salvando pues una cantidad de millones de neuronas, por ejemplo, ante un accidente cerebrovascular, distinguiendo si es una isquemia o una hemorragia. Y si el sistema nos sabe decirnos que el técnico de rayos lo ha hecho y el sistema le dice al radiólogo que esto debe ser visto inmediatamente porque la intervención depende de la rapidez, pues otro caso que no reúna esos patrones puede esperar. De la misma manera que si nosotros vemos a una persona que estamos haciéndole una entrevista, un test para cualquier técnica determinada y el sistema nos dice que hay un riesgo de suicidio porque ha determinado unos patrones de conversación, el tono vocal o la expresión facial y todo eso, un procesamiento de análisis de patrones por aprendizaje profundo nos puede dar ese apoyo, estaremos enriqueciendo nuestro trabajo. Y es ahí donde realmente debemos empezar a pensar y a colaborar. Y os aseguro que de la misma forma que la salud mental fue el principal referente de efectividad probada de la telemedicina a través de la experiencia de Nebraska, nuevamente probablemente sea también el campo de la salud mental el primero en beneficiarse, sobre todo a través del procesamiento del lenguaje natural, del análisis contextual de textos obrantes en millones de historias clínicas informatizadas que están guardadas en los ordenadores sin dársele ningún uso, o de estructuras de análisis de conversaciones naturales que se puedan producir con otro motivo, pero en la que los sistemas pueden detectar y advertir que puede haber patrones susceptibles de preesquizofrenia, de psicosis, de neurosis o de cualquier tipo de. Y como decía mi paisano Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Y lo importante de aquí está en que realmente distingamos en si lo que queremos hacer es pasar un test a un ordenador y meterlo en una app, o realmente queremos conseguir los fines que todos tenemos claros de mejorar la salud mental de las personas, que en la mayoría de las ocasiones pasan por tener en cuenta esos determinantes de salud antes que por, por desgracia, en la maravillosa pastilla que nos ha permitido hacer feliz a mucha gente, pero de forma sintomática. Y hay una gran decepción, aunque hemos avanzado mucho en el diagnóstico, tanto a partir de la genética y de las técnicas de imagen, hemos avanzado mucho en el conocimiento de las bases neurobiológicas de la patología mental, pero no existe la misma correlación en los éxitos, ni en el diagnóstico ni en el tratamiento, porque la clave de todo es que no tenemos biomarcadores que nos permitan decidir si determinada conformación que se nos está presentando es realmente una combinación de síntomas que es preclínico o realmente existe una patología definida. De ahí que otra de las grandes cuestiones encima de la mesa es que la última revisión de la clasificación, la DSM-5, que se intentó que pasara de un modelo de categorías a un modelo de dimensiones y que intentaba romper el modelo biologicista que en su día intentó romper el biopsicosocial, no ha conseguido nuevamente sus fines y seguimos sin tener una buena herramienta que permita que en base a cuestionarios, en base a la observación clínica, nos permita diferenciar un cuadro sintomático de un cuadro clínico ya definido. Creemos que este tipo de herramientas van a ser las que nos van a aportar las mayores contribuciones en los próximos años. Ay, excelente, Julio. Hay una gran perspectiva, una panorámica. Igual, si me permiten el ejemplo, ¿no? Estamos como en un proceso de metamorfosis y como serpiente hay que dejar una piel cuyas costuras oprimen para dar paso a